Hola, hola, ¿cómo están todos? En este video vamos a hablar sobre Ceres Demeter, este asteroide en el signo de Leo, para las personas que nacieron con Ceres Demeter en el signo de Leo. Es importante entender que en todo tipo de estudio de la carta natal, más que todo estudio financiero o también situaciones con la psicología de la persona, hay que entender que los asteroides son claves e indicadores que vienen a complementar el estudio de las casas astrológicas. No lo reemplazan, lo complementan ese estudio. Por ejemplo, la clave de Ceres Demeter es una clave de, o un indicador, clave o indicador de productividad y de crianza. Productividad y crianza. Esto no significa que vaya a reemplazar todo el significado de tu casa 6, del regente de tu casa 6, los signos donde está tu casa 6, los signos, el signo donde está el regente de tu casa 6, los planetas o ocupantes de tu casa 6. O sea, toda esa información es supremamente importante para los temas de productividad, la casa 6. Pero Ceres Demeter es una clave, o sea, como que añade ese componente, como que añade esa otra clave que hace falta, que integra esa energía. Igualmente, Ceres Demeter es una clave o un indicador de crianza, de cómo fuimos criados. Entonces viene a complementar la energía de casa 4. Siempre, si queremos saber más o menos cómo fue nuestra estructura emocional, cómo fuimos criados, qué fue lo que sucedió con nuestra crianza, qué fue lo que pasó allí, entonces vamos a ver casa 4, el signo donde está el planeta regente, cómo está aspectado, en qué otro signo, los planetas ocupantes en esa casa. Y obviamente vamos a ver a Ceres, porque Ceres también es un indicador de crianza, de cómo fuimos criados. Entonces, Ceres hace relación a la madre que da esa nutrición física como muy precisa. Se parece, obviamente se parece a Casa 4 y a la Luna, que es la gran madre que alimenta, pero entonces Ceres es mucho más específica, ¿sí? Es muchísimo más específica. La persona necesita específicamente este alimento para sentirse muy bien. Entonces, por eso esa relación de Ceres Demeter con casa 4 y también la relación de Ceres Demeter con casa 6, porque tiene que ver, es la diosa del trigo, es la diosa de las cosechas, es la diosa de la productividad, es la diosa que enseña a la humanidad a sembrar, a recoger su cosecha. Entonces, también tiene muchos componentes de casa 6 y del arquetipo de Virgo. O sea, es como una mezcla entre Cáncer, casa 4, y Virgo, casa 6. Ahí es una mezcla. Pero este asteroide, bueno, estos asteroides son bien importantes porque vienen a complementar las energías femeninas. Si ustedes se dan cuenta, los astros, más que todo, son masculinos. Los únicos femeninos, pues, son la Luna y Venus, pero todos los demás son masculinos. El Sol, bueno, Mercurio es bisexual, Marte es masculino, Júpiter, Neptuno, Urano, Neptuno, Plutón, todo, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, todos masculinos. Entonces, estas diosas, que son los asteroides, el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, viene a complementar la energía femenina. Entonces, ahí tenemos a Ceres, a Vesta, a Palas Atenea, a Juno. Estos asteroides vienen a complementar la energía. Pero el más importante, obviamente, es Ceres, porque es el más grande. Es de todo el cinturón de asteroides, o sea, reúne como la masa más grande de todo el cinturón de asteroides en su proporción. Entonces, en su porcentaje. Entonces, por eso es tan importante este asteroide Ceres. Eh, si también nos damos cuenta, todos estos asteroides que están entre Marte y Júpiter es una conexión entre los asuntos personales, individuales, que rigen los
planetas, los astros personales, que ustedes ya saben que son el Sol, Mercurio, Venus, Marte, la Luna, rigen los asuntos personales individuales. Los asuntos sociales son regidos por Saturno y Júpiter, por Júpiter y Saturno. Entonces ahí, entre Marte y Júpiter, está como ese avanzar hacia los asuntos sociales. Lo mismo sucede en el cinturón de asteroides, estos son los centauros. Los centauros son otros asteroides que están entre Saturno y los planetas transpersonales. Los transpersonales, ya saben ustedes que son Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, entre Saturno y Urano y Neptuno y Plutón están el cinturón de asteroides conocido como los centauros. Allá está Quirón, ahí está Pollux. Entonces, esos son como la llave para ir hacia la energía transpersonal. ¿Que cómo podemos hacer el viaje? O sea, el viaje de nuestra vida, ¿por dónde empieza? Empieza por el sol, trabajando todo lo individual, después lo social y luego lo transpersonal. O de pronto nacimos entendiendo muy bien la energía transpersonal y vamos haciendo el viaje hasta el centro de nuestro corazón, de nuestra alma, hasta conocernos a nosotros mismos. El viaje puede ser de ida, de vuelta, o puedes que estés aquí trabajando muy bien los planetas sociales, pero te falta ir un poquito para un lado, hacia conocerte a ti mismo y un poquito también a conocer la energía transpersonal. Entonces, el camino, como lo caminemos, realmente es incierto. Cada persona tiene su propia manera, su propia forma de ir comprendiendo ese andar y ese caminar. No es lineal, no es lineal, nunca es lineal. Entonces no es que comienza en el Sol, termina en Plutón, no. El viaje lo podemos hacer de maneras tan distintas, tan diferentes. Entonces, así es que se presenta. Bueno, vamos a hablar en el signo, estamos hablando de los signos de fuego, seres en los signos de fuego. Entonces, hablemos de seres en Leo, para las personas que nacieron con seres en Leo. Bueno, estamos diciendo que seres es una clave de crianza, de nutrición física y emocional, de cómo fuimos criados. Entonces, cuando una persona nace con seres en Leo, muy seguramente la crianza fue como de rey o de reina, con sirvientes, de pronto la persona tenía sirvientes, criados a su servicio, de pronto fue una crianza muy llamativa, famosa o brillosa dentro de su contexto. Tú me vas a decir, Esperanza, yo tengo seres en Leo, pero yo soy una persona común y corriente, yo no soy parte de la realeza, ni de la oligarquía, ni de los grandes empresarios. No, yo soy muy del pueblo, del común y corriente. Eh, ¿Por qué tengo seres en Leo? Entonces, bueno, dentro de su contexto, siempre dentro de su contexto. Hay que hacer memoria de cómo fue nuestra niñez, nuestra crianza, y de pronto dentro de su contexto tenías una crianza o viviste una niñez con privilegios, con ciertos privilegios que te hacían resaltar al entorno. De pronto en el entorno habían niños muchísimo más humildes, muchísimo, con muchas más carencias, y de pronto tú fuiste esa personita dentro de su contexto que tuvo ciertos privilegios, que tuvo ciertas oportunidades. De pronto fuiste más consentido, ¿sí? Eso no significa que seas de la realeza ni nada de eso, pero eso es un punto que te hizo un poco diferente a los demás, o que te hizo llamativo, o que te hizo como resaltar. Entonces, puede generarse, es memoria de cómo fue esa niñez, esa crianza. Bueno, también pudo haber sido una crianza con mucho ego, con exceso de ego, una crianza muy egocéntrica, muy orgullosa, o donde se reforzaron esos antivalores narcisistas. Entonces, también de hacer memoria y decir, de pronto fui muy consentido, de pronto, sí, como que
algo pasó allí también con la niñez que pudo haber reforzado eso. No en todos los casos, no en todos los casos, pero sí lo vamos a revisar pues persona a persona, porque cada individuo vive la experiencia Ceres Demeter de una forma distinta, pero entonces eso es de persona a persona. De pronto fue una crianza lúdica, una crianza muy divertida, entretenida, con juegos, eventos, bailes, creatividad, artes, en medio de la pedagogía, los colegios, las academias, los teatros, los circos. Un niño que crece en ese ambiente de pronto de la televisión, del cine, o crece en ese ambiente de los circos, del teatro, de pronto sus padres, lo que sea, trabajan allí, y el niño crece en ese ambiente donde de por sí ya, pues como que todo es divertido. Entonces, esa pudo ser también como una clave. En mi crianza estuve como en medio de un circo, de cosas entretenidas, o mis padres trabajaban con un parque de diversiones y yo estaba ahí siempre en ese lugar que era como temático, como divertido. Bueno, bueno. Otra cuestión, también puede ser, crianza en medio de reyes, líderes importantes, presidentes, autoridades generales, hijos de famosos, o que fuiste el hijo del alcalde de ese pueblo, de ese municipio, o fuiste el hijo de un gobernador, o fuiste el hijo bueno, sí, como de un líder de algo importante. Entonces, ahí es como un punto de una clave que te dice, bueno, algo pasó aquí en la crianza que como que resaltó muchísimo. Bueno, también clave o capacidad para crear abundancia material. Entonces, ya vamos a ese Ceres Demeter, que es la clave de la productividad, una clave que nos da una idea de cómo podemos ser prósperos, abundantes. Entonces, cuando está en el signo de Leo, nos indica que hay que gestionar el liderazgo, la imagen, la identidad, la creatividad y el hecho de hacer cosas llamativas, cosas que llamen la atención. Entonces, la capacidad para crear abundancia material es a través de todos estos ítems, manejando esos ítems del arquetipo Leo. ¿Cómo quiero ser productivo, crear abundancia material? Bueno, tengo que incorporar liderazgo, tengo que incorporar el manejo de la imagen, de la identidad, darle atención a esos puntos leoninos, hacer cosas llamativas, que resalten, bueno, todo eso. ¿Qué alimento específico debo consumir para saciarme? Volviendo a casa 4 o a la luna, que es alimentación. Pero ¿qué alimento específico? Porque Ceres es como muy específica, debes alimentarte de esto para sentirte bien y para estar bien. Entonces, importante como alimentarse de ese contenido de pronto de certámenes, espectáculos, shows, discursos, los discursos que dan los políticos, que dan los actores, que dan los famosos, todo eso. Tiene que ver con lúdica, bueno, alimentarse de los juegos, de cómo se hacen los juegos, de la lúdica, de la diversión, de la didáctica, de la alegría de vivir la vida, ir a cosas creativas y llamativas, inspirarse en artistas, en políticos, en el cine, en los discursos llamativos y en los modelos educativos también, todo tipo de modelo educativo, en la educación. Entonces, hay que alimentarse de todas estas cuestiones para asimismo poder como ser más productivo y poder tener como un mejor desempeño para tu profesión, vocación y oficio. Entonces, siempre Ceres Demeter nos va a ayudar a complementar esa energía, ese estudio, ese informe vocacional o ese informe en las finanzas o en la profesión, siempre nos ayuda mucho a complementar. Bueno,
Otra pregunta la que podemos hacer es cómo ser productivo cuando tengo seres Demeter en Leo. Gestionando la intensidad, la pasión, la entrega, la fuerza con la que nos entregamos o la pasión con la que nos entregamos a algún trabajo. Entonces, hay que aprender cómo a dosificarnos. No sé si han visto ustedes el arcano de la fuerza en el tarot, que es una mujer como sometiendo o teniendo bajo control al león que es como la fiera interna. Entonces, si no podemos gestionar nuestras pasiones internas, tenerlas bajo control, pues no vamos a poder ser realmente productivos eh, o vibrar en esa abundancia. Ese indicador, seres Demeter en Leo. Bueno, si quieres ser productivo, abundante, tienes que aprender a dosificar tu energía, tienes que aprender a tener tus pasiones bajo control, tienes que autoconocerte. Siempre los signos de fuego, el ego, ahí tengo que conocerme mucho. O sea, si ahí no me conozco, esa casa o esa energía no funciona bien. Tengo que conocerme muchísimo. Cuáles son mis debilidades y cuáles son mis virtudes. Entonces, con seres Demeter en Leo, es aprender a tener como las pasiones bajo control, todo esto. Bueno, también el manejo de la adulación y la fama es importantísimo cuando se tiene unas seres Demeter en Leo. Aprender a manejar eso, aprender a manejar eso. Ya sea que tú vayas a ser el presidente de una empresa, el presidente de tu casa, el presidente de una oficina, el director de algo, el coordinador, el líder, o que vayas a trabajar con cosas de entretenimiento o con espectáculo o con la política o con lo que sea. Eh, Importante que aprendas a manejar la adulación y la fama. Es importantísimo porque es lo mismo, es igual que el arcano de la fuerza, que es mantener las pasiones bajo control. ¿Sí? Es como no dejarte influenciar, no dejarte influenciar, porque tú eres el que influencia, no eres al que influencian. Entonces, eso es Leo. Leo es el sol que brilla para todos, no es el que está recibiendo la luz, es el que está dando la luz. Entonces, por eso, el manejo de la adulación y la fama, cuando tú tienes seres Demeter en Leo, es imprescindible, es súper imprescindible y tienes que aprenderlo a manejar. Muchas personas han aprendido a manejar esa energía porque de pronto ya la tienen, digamos, domesticada, ya es un terreno conocido. De pronto manejaron esa energía en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, entonces ya se saben manejar con esa energía de la adulación y la fama. Pero hay personas que no, que de pronto no conocieron esa energía ni en su niñez, ni en su adolescencia, ni en su juventud, y llegan a la adultez y llega esa energía y no la saben gestionar, la adulación y la fama, o sí, como todo ese tipo de cosas, admiraciones desbordadas o cosas así, entonces no saben gestionar esa energía. Entonces es importante, siempre esto es una clave, aprenda a manejar esa energía, aprenda a manejar con coaching, con psicoterapia, con programación neurolingüística, con lo que sea que esté a su alcance, a manejar esa energía, a dosificar esa intensidad con la que trabaja. De pronto porque la persona que tiene seres Demeter en Leo quiere desbordarse y trabajar muchísimo en ese asunto porque le apasiona mucho de pronto su trabajo o lo que hace, pero entonces tiene que aprender como a dosificarse, ¿no? Hoy vamos a hacer un poquito de esto, mañana otro poquito, pasado mañana otro poquito, porque si nos vamos a como a hacer mucho, hacer tanto, para que nos desbordemos ya demasiado. Bueno, también hay que saber cómo ser productivo, responde a la pregunta, seres Demeter, aprendiendo a manejar el liderazgo,
el orden y la autoridad. Entonces, igual que con la fama y la adulación, de pronto se nos dificulte tener autoridad, se nos dificulte ejercer liderazgo, dar órdenes, comandos, delegar funciones, se nos dificulta. Entonces no sabemos cómo expresarlo, cómo manifestarlo. Entonces cuando yo tengo seres de meter en Leo, tengo que aprender a manejar esa energía para sí mismo ser productivo y ser abundante. Entonces aprendemos a delegar funciones, a decir, ayúdame con esto, haz esto, aquello, sí, también como a organizarnos y a tener pues como cierta autoridad sobre ciertas cuestiones y volvernos una autoridad también como en algo, es también como el reto, como aprender a convertirnos en una autoridad. Es clave de productividad. Entonces, quiero ser productivo, tengo que volverme una autoridad en tal tema o en tal cuestión, o un líder en tal tema o en determinada cuestión. Bueno, también Ceres Demeter nos habla de cómo protegemos a los demás. Y aquí tenemos que ir nuevamente al mito de Ceres Demeter, quien es la mamá de Perséfone, y su hija Perséfone es secuestrada por Hades Plutón, el dios Hades Plutón, y se la lleva pues al inframundo. Allí la tiene secuestrada Hades Plutón para convertirla en su esposa. Ese es el mito griego. Entonces, pues Ceres Demeter siempre es como quiero proteger a mi hija, la busco, necesito negociar con los dioses para recuperarla. Entonces es como también una forma de cómo soy un mamá protectora, cómo protejo a los demás. Entonces, cuando tengo Ceres Demeter en Leo, puedo llegar a ser muy posesivo de mis seres queridos, muy, muy, muy posesivo, como eh, a veces demasiado posesivos o controladores eh, de nuestros seres queridos. Entonces, bueno, hay que también como medirnos en esos límites y cómo protejo a los demás con valentía, rugiendo como un león o como una leona, pues, con fuerza, con diplomacia, eh, o pues con el diálogo de ya un león o una leona empoderada. Entonces, con esa seguridad, con esa también respeto, diplomacia, también podemos llegar a ser protectores de nuestros seres queridos. Entonces, ahí podemos vibrar como en la cara oscura de Leo, que es agresividad total, o esa luz que es como mucha seguridad, frontalidad, indicando en el momento preciso como pues esa protección que quiero dar tanto a nuestros hijos, padres, hermanos o seres queridos, amigos cercanos, cuando los queremos proteger de alguna amenaza externa, entonces siempre Ceres Demeter en Leo es como aprender a controlar esa energía, que no se nos desborde por el lado de la agresividad, sino también manejarlo desde la luz de Leo. Pero también aquí es importante trabajar el hecho de no ser tan controladores de los demás. Porque los demás nos van a decir, sí, gracias, gracias, pero no necesito que me cuides tanto, como que me sobreprotejas. Porque pues este es un signo de mucho control. Lo que es Cáncer, Leo, Capricornio son súper hiper controladores. Entonces, no necesito que me controles tanto, ¿sí? Entonces, eso puede, o que me domines tanto, que me sobreprotejas. Entonces, también Ceres Demeter, así como es una clave de cómo fui criado, que pudo haber sido criado también con mucha protección, me sobreprotegieron mucho. Asimismo, cuando yo voy a criar o a cuidar o a proteger a los demás, también puedo llegar a ser muy sobreprotector, controlador y, y también demarco mucho como mi territorio, como que aquí no te metas, aquí no te metas, este es mi territorio. Entonces, eh,
es una energía así que se puede llegar a presentar de mucho dominio en sí, de eso. Entonces, es como aprender a trabajarlo un poco más desde la diplomacia y la seguridad en sí mismo que desde la agresividad. Es un trabajo duro, pero pues para eso está la carta astral, para decirnos qué es lo que tenemos que trabajar, porque es que no las sabemos todas. Venimos a esta vida es a aprender. Entonces, no nos las sabemos todas y lo que hace la carta natal es darnos esas luces de cómo podemos avanzar en la vida de una mejor manera o a movernos de una manera como más estratégica o inteligente. Bueno, entonces, ¿cómo negocio también? Ceres Demeter responde a esa pregunta. ¿Cómo negocio para recuperar algo? ¿Sí? Porque pues ya sabemos que la diosa Ceres Demeter perdió a su hija Perséfone porque fue secuestrada por Plutón Hades. Entonces ella necesitaba negociar con los dioses para recuperar a su hija. Yendo con las autoridades, esa es una forma, o sea, siempre Leo nos habla de las autoridades. Ve con la autoridad del tema, ve con las autoridades. O sé frontal con la cabeza, ve o sea, hacia la cabeza del asunto, muy frontal, con valentía, o sea, no te andes como con rodeos, sino ve directamente a la cabeza del asunto. Por ejemplo, si tienes un problema en el trabajo, con la familia, con los amigos, con lo que sea, ve directamente con la cabeza, con la autoridad del asunto. Habla con esa persona. No te andes como con rodeos. Esa es una forma de negociar para recuperar algo. Esa es una manera. Bueno, es esa pues como tener esa valentía de hacerlo. Pregunta aquí, las personas que tienen todos estos componentes en Leo, no solamente Ceres Demeter, sino que tengan muchos más componentes en Leo, ¿no son miedosas? ¿No sufren de miedo? Claro que sí. Precisamente las personas que tienen muchos planetas en signos de Leo son muy miedosas, son demasiado miedosas y vienen a trabajar esa energía para convertirse en valientes y la vida les va a pasar cosas, les va a pasar cosas, les va a pasar cosas para que puedan ser valientes, pero no valientes desde la oscuridad de Leo, que es la agresividad, rugiendo, porque obviamente lo que se esconde detrás de la ira es miedo. Entonces, es trabajar la luz de Leo, que es como el empoderamiento, la seguridad, la determinación, la diplomacia, la frontalidad y esa es la verdadera la calma y la paciencia, esa es la verdadera valentía, esa es la verdadera valentía. Entonces, que no siente miedo, sí siente miedo. Entonces, bueno, aquí como que hago un paréntesis para hablar más como de un asunto espiritual. ¿Qué se esconde detrás de la ira, de la rabia, de todas estas pulsiones de ira y rabia? Se esconde la frecuencia del miedo. Entonces, cuando tú tienes ira, rabia, realmente estás escondiendo como miedo o frustraciones. ¿Qué se esconde detrás de un ego súper elevado, de un orgullo excesivo, de un ego ya súper elevado, ya, le podemos decir, complejo de, 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 de superestrella o complejo de superioridad, delirios de grandeza, que el orgullo, el pecado del orgullo en exceso, ¿qué se esconde realmente atrás? La autohumillación, ¿sí? La persona, cada vez que hace ese tipo de cosas, se está autohumillando. Entonces, lo mismo, esto es manejar luces y sombras del arquetipo de Leo. Entonces, ¿cómo protejo a los demás? Si tengo Ceres Demeter en Leo, bueno, empiezo a equilibrar todas estas energías. Bueno, ¿cómo enseño a los demás a ser productivo?
¿Cómo enseño? Recuerden que la diosa Ceres Demeter, que es la diosa de la agricultura, le estuvo enseñando a las personas cómo debían manejar las semillas, las estaciones, el clima, y asimismo pues enseñó todas las artes de la agricultura, como domesticar las semillas, bueno, todo el mundo de la agricultura, que es muy hermoso. Entonces, bueno, Leo es un signo de pedagogía, de modelos educativos, de lúdica, de didáctica. Didáctica es la misma pedagogía, pero con juegos, entretenida, es una pedagogía entretenida, es una forma de aprender jugando. Entonces es con didáctica. eh, Enseño a los demás a ser productivos con autoridad, eh, dando órdenes, porque ¿sí? O sea, delegando funciones, haz esto, haz aquello, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, pero también con el ejemplo, con el ejemplo. Entonces, le enseño a los demás a que tienen que ser productivos, pero también con el ejemplo, dando ejemplo. Entonces, bueno, aquí tenemos unas ideas de cómo manejar esta Ceres Demeter en Leo, o para qué nos puede servir. Es una clave, como les digo, de crianza, de alimentación, de qué me debo alimentar, cómo fue mi crianza, también cómo protejo a los demás. Es muy casa 4, la luna, es muy relacionada, pero también está relacionada con casa 6 y con Virgo, cómo puedo ser más productivo. Entonces complementa mucho esa energía de casa 6, nos ayuda muchísimo esta diosa. Ahora vamos a ver Ceres Demeter en Leo por casas astrológicas, de la casa 1 a la casa 12. Bueno, entonces por casas astrológicas, recuerden que el signo nos dice cómo debo ser productivo. Ceres Demeter, ¿cuál es la clave de productividad? ¿Cómo debo ser productivo? Es el cómo. Y la casa astrológica, el dónde. El dónde puedo ser más productivo. Entonces, es una clave, como les digo, que complementa todo lo de casa 6, todo el estudio de casa 6. Entonces, una Ceres Demeter en Leo, pues ya vemos todos esos componentes, cómo puedo ser productivo, llamando la atención, brillando, siendo un líder creativo, manifestándome, mostrando mis dones, mis talentos, mis capacidades, pero desde casa 1, que es desde la proyección de imagen, personalidad, carácter, marca, nombre, desde ahí, ¿sí? Desde ahí. Bueno. Casa 2, desde donde manejo esa energía del liderazgo, creatividad, bueno, toda esa energía de Leo, de ser llamativo, lúdico, pedagógico, desde casa 2, que es la casa de las posesiones, los bienes, gestionando estas posesiones, estos bienes ahí. De pronto, mis bienes tienen que ser así, llamativos, bonitos, tienen que tener, bueno, como toda esta luz, esta iluminación. Desde casa 3, desde casa 3. La casa 3 es la casa del pensamiento, de la comunicación y de la expresión. Entonces es ahí en esa área, ya sea el lenguaje escrito, oral, los dibujos, lenguaje corporal, bueno, el tipo de lenguaje que la persona quiera mover, es desde allí donde la persona va a ser como muy productivo y a manejar esa luz de Leo. Bueno, casa 5, casa 4, desde un área muy íntima, desde la familia, desde el hogar, la casa física, desde como, sí, como la concha, la concha de nácar, ahí desde esa conchita de protección, de pronto en tu taller, en tu oficina, en un lugar muy íntimo, muy privado, muy de pronto escondido también. Ahí manejas tu propia luz de Leo, tu propio liderazgo, tu propio brillo, puede ser desde el hogar, de pronto es una persona muy productiva desde el hogar, desde su taller familiar, desde su casa física, o con su familia, o con empresas familiares, con empresas gestionando la energía de la familia o de las empresas familiares o cosas así. Desde casa 5, de pronto tiene que ver es con los hijos,
eh, gestionando la energía de los hijos. Entonces, aquí podemos ver personas eh, que preparan a sus hijos para ser grandes personajes, puede ser. Entonces, son hijos muy productivos. Puede ser desde el tema de las empresas, las obras creativas, los negocios propios. Entonces, gestionando una marca, un negocio propio muy, muy llamativo, que sea líder, que llame la atención, o es un negocio de entretenimiento o algo así. Bueno, entonces Casa 5 tiene que ver con esos temas de cómo gestiono esa energía de la productividad en esa área, en esa área. Bueno, casa 6 es en el ambiente laboral, en el ambiente de trabajo, donde tengo que ser un poco como más pavo real, más llamativo, más llamar la atención, dar a conocer mis talentos, lucirme, es ahí en esa área laboral. Y por eso también tengo que estar muy, muy pendiente de la salud, hacer mucho énfasis en la salud, en tener la mejor salud, ¿sí? Es como eso. Casa 7. Casa 7 tiene que ver con compromisos, contratos, asociaciones, sociedades, matrimonio, muy, muy de tú a tú. Entonces es ahí donde tengo que buscar esas capacidades de llamar la atención, de liderazgo, de creatividad, y siempre va a ser en sociedad, siempre es cómo soy líder en sociedad con el otro, cómo soy creativo en sociedad con el otro, cómo soy entretenido con el otro, siempre es con ese otro coequipero que vamos hacia adelante. Bueno, casa 8 tiene que ver con los recursos compartidos, cómo nuestros recursos compartidos brillan. Entonces, si tenemos un proyecto compartido con socio comercial o con esta amiga o amigo o con esta pareja o con este familiar, tenemos un recurso, un proyecto compartido o tenemos una posesión compartida, ¿cómo hacemos que eso brille, resalte, tenga autoridad, tenga toda esa luz de Leo? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, casa 9. Casa 9 es una casa también de comunicación, de conocimiento, de enseñanza, de expansión, de crecimiento, de viajes. Entonces, ¿cómo? Bueno, soy productiva en esa casa. De pronto esa casa tiene que ver con la enseñanza. Entonces, de pronto es a través de la enseñanza o a través de los viajes, del comercio internacional. Allí afloro toda esa energía leonina. Bueno, si es casa 10, entonces es en un escenario profesional donde desde la autoridad que yo ejerzo, desde la autoridad que ejerzo, desde la profesión que elegí o el oficio que elegí, ahí saco toda esa luz de Leo, manifiesto ese liderazgo, esos talentos, esa creatividad. Bueno, de pronto es en casa 11, de pronto tiene que ver con el cómo me desenvuelvo en los grupos sociales, en los grupos de trabajo, cómo allí afloro esa creatividad, ese liderazgo, esa energía llamativa, es en los grupos, en este colectivo de grupos y de amigos. O de pronto se trata de casa 12, que es cómo yo manifiesto todo el tema de esta luz de Leo, de este liderazgo, creatividad, pero desde una casa 12, que es una casa de sanación, es una casa espiritual, es una casa artística, es una casa también de servicio desinteresado, de fundaciones humanitarias, es una casa de mucha entrega a la sociedad y a la humanidad. Entonces, desde allí arrojo esa luz de Leo, de liderazgo, de talentos, de creatividad. Bueno, allí manejo eso. Entonces, bueno, espero que te haya gustado este video, que te dé muchas claves para entender esta energía de Ceres Demeter en Leo. Bueno, chao, chao.